y oración inicial dirigido por nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos. Les invito, hermanos, a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos. Y de este Evangelio de Marcos vamos al capítulo 3 para leer los versículos del 13 al 19. Marcos capítulo 3, versículos del 13 al 19. ¿Ya estamos ahí? La lectura la vamos a hacer de esta forma. Voy a leer el 13, ustedes el 14 y de la misma manera hasta el versículo 19. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y que tuviesen autoridad para sanar a enfermedades y para echar fuera demonios. A Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Y juntos el 19. Y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Oremos, hermanos. Bendito Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por permitirnos estar hoy aquí en su casa, casa de oración. Su palabra nos dice que debemos de orar por toda persona que está en autoridad, en eminencia. Señor, oramos por todos los presidentes que componen este planeta Tierra, por sus ministros y colaboradores. Señor, oramos para que ellos puedan llegar al conocimiento de su verdad, de su palabra, y mediante este conocimiento ahora sí puedan tomar decisiones correctas para la conducción de los diferentes países. Oramos por Venezuela. Usted conoce, Señor, la situación política en la que se encuentra. Oramos también por Ucrania y Rusia, conflicto bélico. Oramos por Israel y la franja de Gaza. También, Señor, su pueblo está siendo amenazado y se está defendiendo, como dice su palabra. Es su pueblo y nadie podrá en esta tierra contra Israel. Y de la misma manera oramos por Ecuador, un país que está sumergido en la corrupción, en las drogas, en las altas esferas de este país. Oramos, Señor, para que usted continúe tomando el control de toda la situación que está ocurriendo, especialmente en la ciudad de Guayaquil. Y oramos, como dice su palabra, por todas aquellas personas que están atravesando dolencias, enfermedades en su cuerpo. Que usted sea, Señor, sanando los cuerpos y también aceptando su voluntad en cada uno de ellos. Y de la misma manera oramos para que nosotros podamos predisponer nuestras mentes y corazones para escuchar y obedecer su palabra. Lo rogamos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Desde esa posición vamos a cantar un himno que ha sido el favorito de muchos a lo largo de la historia de la iglesia cristiana. Me refiero al himno número 15, Cuán grande es Él. Cielos, el firmamento.
la grandeza de nuestro Señor. Cuando vemos con atención su creación, podemos exclamar con tanta seguridad lo grande que es nuestro Señor. Sin duda, amén. Vamos a seguir alabando al Señor. Les invito a que se pongan de pie, porque vamos a cantar el himno número 230, que se titula Dicha grande es la del hombre. Sendas de paso
al infierno bajará. Pues ¿qué? Porque vamos a decirle al Señor cuánto amamos su ley, cuánto apreciamos la palabra de Dios, y precisamente la alabanza se trata de eso, de nuestra expresión del amor que tenemos a la palabra de Dios. Vamos a cantar la alabanza, cuánto amo tu ley. Ahora vamos a apreciar un especial musical de parte de nuestro hermano Samuel Andrés Villavicencio Ortiz. Hermoso que estás aquí tan cerca de mí. Eres todo lo que quiero, me desespero por ti. Sorpréndeme una vez más, no me conformo, Señor. Eres todo lo que anhelo, quiero vivir para ti. Y déjame estar aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde puede morar hoy tu dulce presencia. Ven, toma todo de mí, que sea digno de ti. Agradarte te quiero solo a ti.
Él está aquí junto a ti, mi Jesús. Hoy yo soy un altar donde pueden orar, hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero. Hoy yo soy un altar donde pueden orar, hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero a ti. Solo a ti, Jesús. Hoy yo soy un altar donde pueden orar, hoy tu dulce presencia. Y ven y toma todo de mí, que sea digno de ti, agradarte yo quiero, solo a ti, Jesús. Amén. Señor, que la solo sea para Jesús. Y ahora permitamos que el Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros abra nuestro entendimiento y corazones para poder escuchar y obedecer su bendita palabra mediante el mensaje que nos trae nuestro pastor Samuel Villavicencio Burgos con el tema la comunión y la evangelización. Escuchemos con atención y reverencia. Les pido a la congregación y a los que nos están viendo por el internet, inclinemos nuestro rostro en señal de reverencia a Dios y vamos a orar. Amado Padre, elevamos nuestras voces hacia usted con gratitud y adoración. Reconocemos, Señor, el privilegio de tener una relación cercana con usted, con un Dios que nos ama incondicionalmente. Señor, te pedimos que nos concedas la gracia y la sabiduría necesarias para cultivar una comunión constante, diaria en nuestras vidas. Sabemos que esta comunión va más allá de solo momentos esporádicos, sino que abarca cada instante de nuestro caminar. En este mundo lleno de distracciones, de ocupaciones, de cosas malas que ocurren, Señor, buscamos su presencia en todo momento. Ayúdenos, Señor, a apartar tiempo para meditar en su palabra, para orar, para escuchar su voz en la quietud de nuestro corazón. Háblenos, Señor, a través de su palabra, que su Santo Espíritu nos guíe y nos capacite para vivir en comunión constante con usted. Que nuestras vidas sean un testimonio vivo de la gracia y de su amor reflejado hacia los demás. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces para esta mañana tenemos el tema la comunión y la evangelización. Y como ustedes comprenderán, el día jueves empezamos nuestra campaña y vamos a dar herramientas bíblicas respecto a cómo debemos presentarnos para evangelizar.
Si yo en este momento les dijera a ustedes que para ganar almas no debo ir a ellas, ustedes me dirán que tal vez sea yo un hereje completo. Pero Jesús dijo que el requisito primordial para la evangelización, más que ir a ellos, es que nosotros vayamos a Él. Y vamos a la Biblia, abra su Biblia en Mateo 4:19. Mateo 4:19. Y vamos a hacer un pequeño análisis de este versículo, y ponga mucho cuidado, ponga el dedo en el versículo y se va a dar cuenta la verdad que estamos hablando. Y Mateo 4:19 dice: y les dijo, Jesús le está diciendo a los discípulos: venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y aquí vamos a empezar el análisis, hermanos, así que no se distraigan, apague su celular y todo lo que le está perturbando. Mire, aquí hay un principio que regula la gran comisión, y es la gran comunión. ¿Se dan cuenta? El orden correcto es: primero voy a Él, entonces las personas vendrán a Cristo. Y voy a leer Marcos 3:14. Marcos 3:14. Recuerden, primero es la comunión, después la gran comisión. Y Marcos 3:14 dice: y estableció 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. ¿Cuál es el orden? En primer lugar, estar con Él. Y una vez que están con Él, enviarlos a predicar. ¿Cuáles eran estas características? Compartían la intimidad del Maestro en primer lugar, y ellos fueron llamados a estar permanentemente con Él. En ese contexto, que somos sal del mundo, y entonces si nosotros somos sal del mundo, ¿qué provoca la sal? La sal provoca sed. Entonces nosotros como cristianos tenemos que provocar la sed de Dios a un mundo pecador. No hay muchas exhortaciones en el Nuevo Testamento para ser ganadores de almas. No es el producto lógico y natural de una vida de discipulado a los pies de Jesús. Primero es la comunión. Y luego la gran comisión. Cuando acudimos al llamado de Dios para ministrar a otros, para compartir el plan de salvación a otros, descubrimos que el primero que necesita ser ministrado somos nosotros. Y en esa escuela otros serán atraídos. Y les voy a poner un ejemplo bíblico. Moisés tuvo 3 grandes periodos de su vida. Moisés vivió 120 años, ¿no? Divididos en 3 periodos de 40 años cada uno. El primer periodo de Moisés de 40 años lo vivió siendo el príncipe de Egipto, teniendo todas las comodidades, preparado en el ejército, comiendo buena comida y todo lo demás, gozando de servidumbre. Y Dios le dice: yo tengo un propósito en tu vida, haz
conocido tu primer periodo de 40 años, ahora te voy a preparar para que vayas a sacar a mi pueblo de la esclavitud en Egipto. Y los lleva 40 años más al desierto a pastorear ovejas de un hombre que posteriormente se convirtió en su suegro. De estar encumbrado en la alta sociedad egipcia a ser un cuidador de ovejas en un desierto. Entonces Dios le comienza a enseñar la humildad. Y una vez que está finalizando este periodo, se presenta a Dios y lo llama y le dice: ven, Moisés, tú tienes algo que cumplir. Y Moisés contradice algunas ocasiones a Dios. Y vamos a la Biblia, Éxodo 3:10. Éxodo capítulo 3, voy a leer el versículo 10. Y pongan mucha atención a la primera palabra que empieza este versículo. Éxodo 3:10. Le dice Dios a Moisés: ven Moisés a mí, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ponga el dedo en este versículo y vea el orden. Primero el Señor nos dice: ven. El Señor nos está diciendo: ven. Quiere que vayamos primero a Él. Y vamos a leer Romanos 1:1. Carta del apóstol Pablo a la iglesia en Roma, capítulo 1. Voy a leer el versículo 1 para ampliar esta orden que da Dios, que primero tenemos que ir a Él. Pablo, siervo de Jesucristo, y mire el orden: llamado está primero a ser apóstol, apartado para el evangelio. Para interpretar correctamente este versículo tenemos que entender qué significa esta palabra apóstol. Aquí la palabra apóstol significa enviado. Enviado. Y entonces vamos a leer este mismo versículo reemplazando la palabra apóstol con enviado. Y diría así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado, primero, llamado a ser enviado, ¿se dan cuenta? A predicar el evangelio, ¿no? El llamado primero es inclusivo, o sea, nos incluye a nosotros, y después que estamos con Él, es expulsivo, nos manda a predicarlo afuera. Entonces, voy a leer Marcos 3, 13 y 14. No se distraiga para que pueda entender esta gran verdad. Y Marcos 3, 13 y 14 dice lo siguiente. Marcos capítulo 3, voy a leer los versículos 13 y 14. Después subió al monte y ¿qué hizo? Y llamó así a los que Él quiso. ¿Y qué hicieron ellos? Vinieron a Él. Y estableció 12 para ¿qué? Vea el orden. Para que estuviesen con Él. Y después para enviarlos a predicar. No se distraigan. Vea el orden. ¿No lo notaron? No nos equivoquemos, hermanos. Y ponga mucha reflexión en lo que voy a decir a continuación. Y si bien, haga un cuadro de lo que le voy a decir y póngalo en su pared. No nos equivoquemos. Solo subiendo al monte de la gran comunión, solo subiendo al monte de la gran comunión,
estaremos capacitados para descender al valle de la gran comisión. ¿Entendió? Solo subiendo al monte de la gran comunión estaremos capacitados para bajar al valle de la gran comisión. Muchas veces omitimos el primer paso y creemos que ya estamos capacitados para predicar y no tenemos comunión. Y muchas veces dentro de los mismos ministerios no hay comunión. ¿Cómo vamos a tener una predicación con el poder de Dios si dentro del mismo ministerio no hay comunión? Comunión con el Señor es entonces vivir en la cercanía de Jesús o vivir en compañía de Cristo. Así lo llama la Biblia. Eso es la gran comunión. Una vida así admite en primer lugar que uno ha creído en Jesucristo a través de Él para recibir el perdón de los pecados. Pero la comunión es mucho más que eso, hermano. La comunión es mucho más que eso. Es conocer al Señor como aquel a quien tengo una relación viva y cercana con Él, como a quien le permito que intervenga en mi vida. Al principio de la Biblia, hermanos, se menciona a un hombre llamado Enoc, cuya vida se describe en solo unas pocas frases aquí en la Biblia, y solamente podemos leer 2 veces lo que él tuvo con Dios. Y vamos un momento para que se den cuenta. Génesis capítulo 5, voy a leer en primer lugar el versículo 22 y en segundo lugar voy a leer el versículo 24 para hablar de comunión, un ejemplo de comunión en la Biblia. Y mire, Génesis 22 y 24, y vamos a hablar de Enoc. ¿Ya estamos ahí? Dice, y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y el 24, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llegó Dios vivo al cielo. ¿Se dan cuenta? Enoc estaba en comunión con Dios. Era casi si caminara, hablara, conversara con Él. Un día ocurrió un hecho misterioso. Ya no fue encontrado más en la tierra, porque Dios lo había trasladado para que no viese muerte. Y voy a leer Hebreos 11:5, al final de su Biblia por Santiago está Hebreos 11:5. ¿Ya estamos ahí? Amén. Por la fe, ¿qué pasa ahí? ¿Quién? Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, ¿qué pasó? Si cambiáramos esa palabra testimonio por comunión, ¿cómo sería? Tuvo comunión de haber agradado a Dios, tuvo comunión de estar con Dios, tuvo comunión de hablar, conversar y obedecer lo que Dios le decía. Enoc había estado cerca de Dios durante 300 años y al final Dios se lo llevó a estar con él para siempre. No era Dios quien caminaba con él, era él quien caminaba con Dios.
Había un acuerdo de pensamiento, de conducta, de propósito entre ellos. Su arrebatamiento coronó su bella conducta en la que había sido enseñado por el mismo Dios. Hermanos, el camino del Señor con Dios es el modelo absoluto de cualquier cristiano. Otro ejemplo más. Vamos a ver otro ejemplo. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, voy a leer el versículo 7. Estamos dando ejemplos de comunión con Dios. Y segundo libro de Crónicas 27 dice lo siguiente. Dios nuestro, ¿ya encontraron? Algunos creo que están perdidos, no saben dónde está el segundo libro de Crónicas. Está en el Antiguo Testamento, hermano. La Biblia se divide en dos bibliotecas tremendas, una del Nuevo y otra del Antiguo. Estamos en el Antiguo ahorita. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 7 dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de quién? De Abraham. ¿Y cuál era la característica de Abraham? Tu amigo por un día, 2 días, para siempre. Aquí hay otro ejemplo de comunión con Dios. Abraham, que es llamado amigo de Dios para siempre. Comunión. Otra cita más. Isaías, por ahí mismo está, 41:8. Ejemplo de comunión con Dios. Isaías 41:8. ¿Ya estamos ahí? Pero tú, Israel, siervo mío eres. Jacob, a quien yo escogí, descendencia. ¿Y cuál es la característica de este que está en comunión con Dios? Mi amigo. Mi amigo. ¿Dios nos podrá llamar a nosotros su amigo? Caminar con alguien, hermanos, permite hablar con Él. Caminar con el Señor significa tratar con Él en todas las circunstancias de nuestra vida. Pero el problema es que siempre nos acercamos a Dios cuando estamos en una tremenda crisis, cuando estamos por asfixiarnos, cuando estamos en el lodo, cuando estamos boca abajo en el suelo. Significa buscar la voluntad de Dios, la comunión con Dios. Caminar con alguien permite hablar con Él, hacerle preguntas y esperar sus respuestas. ¿Puede Dios caminar con nosotros? ¿Puede Dios caminar con nosotros? ¿Estamos de acuerdo con todas las decisiones de Dios? Porque si no estamos de acuerdo, jamás vamos a caminar. Cuando el Señor llegó al templo de Jerusalén, después de la entrada triunfal, se dio cuenta que había muchas cosas que no tenían nada que ver con la comunión en el templo. No había nada que ver con la comunión en el templo. Porque el templo era llamado una casa de oración, y la oración es tener comunión con Dios. Y entonces el templo era la casa de oración, el templo era la adoración a Dios. Y miren lo que expresa Jesús en Mateo 21:13. Mateo 21:13. Amén. Y les dijo, escrito está. Está citando Jesús una cita bíblica que ya estaba escrita y que él la repite y dice: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones.
Hoy en día el Señor no habita en casas hechas de manos de hombre. Ahí no habita Dios hoy en día. Hoy en día Él habita en cada uno de los corazones que hemos abierto a Él para que Él more en nosotros, para que Él haga una habitación en nosotros. Hoy en día es triste reconocer que al igual que en el templo de Jerusalén, nuestro corazón muchas veces está lleno de ladrones que afectan nuestra oración, ladrones que afectan nuestra comunión con Dios, ladrones que afectan nuestra vida de oración con Dios. Y es importante que reconozcamos en nuestra vida, en nuestro corazón, cuáles son esos ladrones que nos están robando nuestra comunión con Dios. Cuando hablamos de comunión con Dios, nos referimos a la oración, a la lectura diaria de la palabra de Dios, a congregarnos fielmente en su iglesia, a hacer nuestra devocional familiar y personal todos los días. A eso nos referimos. ¿Cuáles son esos ladrones que no están permitiendo que podamos hacer esto? Veamos cuáles son esos ladrones de la comunión con Dios que afectan nuestra vida. Y voy a referirme a algunos ladrones, no sé el orden, pero yo les pongo aquí. El primer ladrón para mí son las vanidades que no tienen ningún beneficio. Vanidades que no tienen ningún beneficio. Ese es un primer ladrón que le roba la comunión con Dios. Y vamos a primer libro de Samuel, capítulo 12, para leer el versículo 21. Primer libro de Samuel, capítulo 12, voy a leer el versículo 21 para ver, según en mi criterio, el primer ladrón de nuestra comunión con Dios. ¿Ya estamos ahí? No os apartéis en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. ¿Por qué? Son vanidades. Bueno, miren hermanos, el significado bíblico de la palabra vanidad se refiere a todo aquello que es poco trascendente, poco profundo en la vida, sin valor y sin provecho ni beneficio. A eso se refiere la palabra vanidad. No podemos ganar ni negar que el tiempo que podríamos invertir en nuestra comunión o en nuestra relación con Dios durante el día, muchas veces lo desperdiciamos en vanidades que no tienen ningún beneficio. Y entonces usted se estará haciendo la pregunta, ¿no? Y los que nos miran por el internet igual, ¿cuáles son algunos ejemplos de esas vanidades que no nos permiten tener ningún beneficio en la comunión con nuestro Dios, que no nos permiten nuestro crecimiento espiritual? ¿Cuáles son esas vanidades? Una de las principales vanidades, y escuchen bien, que actualmente tenemos para que nos robe la comunión con Dios, se llaman las redes sociales. Pues lastimosamente muchos cristianos, desde que se levantan, están conectados a las redes sociales y desconectados con el Señor. Otro ejemplo de las vanidades que no aprovechan y nos roban la comunión con Dios son los juegos de video en línea.
Y ahora me he enterado que usted no necesita estar presente con su contrincante, porque usted puede estar en un país y el otro en otro país. Usted puede estar en el templo y el otro puede estar en su casa. Igual usted pierde su tiempo espiritual en vanidades. ¿Qué otra cosa nos roba la comunión con Dios? Las adicciones. Las adicciones. Nos volvemos adictos a cualquier cosa que no está en contra de la voluntad de Dios, y eso nos roba la comunión con Dios. ¿Qué otra cosa nos puede robar la comunión con Dios? Los programas de televisión, los juegos del fútbol. Es que hoy día juega Barcelona y yo así se haga miércoles estudio bíblico, no voy porque primero tengo que ver el partido de fútbol. Gracias a Dios ahora hay pocas novelas en la televisión, pero las damas también. Yo ya no puedo ir porque me toca el último capítulo de la novela que estoy mirando y no me lo quiero perder. No se distraiga que recién estamos empezando. Vamos a ver, aquí en este primer ladrón estamos viendo la manera general y más enfocado a los jóvenes porque son los que más andan en el internet y todos los demás. Y bueno, vamos a otro segundo ladrón. Y aquí nos vamos a referir a un personaje especial. Y ustedes lo van a describir cuando leamos Lucas 10 del 38 al 42. ¿Cuál es este otro ladrón de nuestra comunión con Dios? Y van a descubrir a qué personaje nos referimos aquí. Lucas 10, 38 al 42. ¿Ya estamos ahí? Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas en tu casa, pero solo una cosa es necesaria. Y María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Ya sabe cuál es el otro ladrón de la comunión de Dios con nosotros? Los afanes del hogar. Qué maravillosa visita la que tenía Marta y María en su casa. El mismo Jesús ahí, hermano. Había llegado a visitarla, pero Marta estaba desperdiciando ese momento tan especial para estar en comunión con Jesús, pues ella estaba afanada en los quehaceres, estaba perdiendo su tiempo para estar con el Rey de Reyes, buscando ollas, picando verduras, barriendo y ordenando su casa. Y el Señor le hizo entender una gran verdad que está en los versículos 41 y 42. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Sentarse a los pies de Jesús para estar en comunión con Él. Lastimosamente hay muchas personas, la mayoría mujeres, que dejan de asistir a su iglesia, que no tienen tiempo para leer la palabra de Dios, la Biblia, ni hacer su devocional personal,
porque están llenas de quehaceres en su casa. Es necesario poner en orden nuestras prioridades. Primero lo primero, y lo primero en nuestra vida, tiene que ser Dios. Así que antes de poner en orden su casa, primeramente ponga su corazón en orden. Y vamos a leer ahora el tercer ladrón. El tercer ladrón son los afanes de la vida. Y voy a leer Eclesiastés 1:3. Eclesiastés 1:3 para ver el tercer ladrón que nos roba la comunión con Dios. Y Eclesiastés 1:3 dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? Antiguo Testamento. Amén. Y esto es una pregunta. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Este ladrón se llama los afanes de la vida. Hay un pequeño poema que describe lo que posiblemente las aves del cielo pensarían al vernos a nosotros, seres humanos que pensamos y todo lo demás, que vivimos tan afanados y preocupados. Y mire el poema de estos dos pajaritos, y escuche bien. Dijo el colibrí al gorrión. El colibrí más o menos es el chupaflor, ¿no? Dijo el colibrí al gorrión: quisiera realmente saber, le dice, por qué estos humanos se angustian y se afanan tanto. Le contestó el gorrión al colibrí: amigo, eso se debe a que ellos no tienen un Padre Celestial que los cuide como a ti y a mí. ¿Sí se da cuenta? Piense bien. Lastimosamente, uno de los mayores ladrones de nuestra comunión con Dios son los afanes de esta vida. ¿Y cuáles son esos afanes? En primer lugar, el trabajo, los negocios. Y ponga mucha atención a esto. Y aún los ministerios de la iglesia en los cuales servimos al Señor. Hay muchos cristianos que pasan tan ocupados y afanados en la obra del Señor que nunca tienen tiempo para el Señor de la obra. Hay muchos cristianos que pasan tan ocupados y afanados en la obra del Señor que nunca tienen tiempo para el Señor de la obra, y por eso sus ministerios no son de bendición en ninguna iglesia. En especial descuidando la única misión a la cual Dios nos tiene en este mundo, y es ser luz y sal, compartiendo las buenas nuevas de salvación a aquellos que aún no lo conocen. Tenemos que reconocer que afanarnos y alejarnos del Señor es la peor decisión que podemos tomar, pues tenemos que reconocer dos verdades fundamentales en la vida del cristiano. De nada sirve afanarse si no tomamos en cuenta al Señor en nuestra vida. Y voy a leer Salmo 127:1. Salmo 127:1.
Amén. Si Jehová no edificare la casa, el primer orden, lo primero, si Jehová no edificare el hogar, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Una familia sin Dios nunca experimentará el lazo espiritual que Él crea en las relaciones. Una familia sin Dios nunca tendrá una comunión con Dios. Una ciudad sin Dios se devastará por la maldad y la corrupción, como está inmersa la ciudad de Guayaquil, Ecuador ahora. Una ciudad sin Dios se devastará por la maldad y la corrupción que hay dentro de ella. No cometa el error de dejar a Dios fuera de su vida. Si lo hace, como dice Salomón, ha vivido en vano. Si usted deja a Dios fuera de su vida, usted está viviendo en vano. Haga que Dios sea su máxima prioridad y permita que Él sea el que lo edifique. La prioridad de un cristiano tiene que ser siempre Dios. Y Mateo 6:33, ¿qué dice? Ahí está el orden, la prioridad. Mateo 6:33. Más buscar primeramente, en primer lugar, sobre todas las cosas, el reino de Dios y su justicia, y todos tus afanes, todas estas cosas, Dios las conoce y las va a añadir a su vida. No existe ningún servicio eficaz que podamos llevar a cabo si no surge una relación personal con el Señor, comunión con el Señor. Esta es una verdad fundamental, pero fácil de olvidar. Recordemos lo que le dijo el Señor en una ocasión a un personaje, y vámonos rápidamente a Juan 15 para leer los versículos 4 y 5. ¿Qué dijo Jesús aquí en estos versículos? Miren lo que ocurre muchas veces. Juan 15, 4 y 5 voy a leer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Lo primero, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, y mire lo que dice al final. Porque separados de mí, nada podemos hacer. Ningún ministerio que en primer lugar no tenga una comunión con el Señor será de provecho para la iglesia, para usted y para nadie. Con frecuencia olvidamos esta importante verdad y nos lanzamos así a hacer una y mil cosas para el Señor en un frenético activismo. Pero nada de nada y nada de todo eso producirá un fruto permanente si no es el resultado de una comunión previa con el Señor. Es asombroso que el Señor Jesucristo escogiera a un grupo de hombres tan comunes, llenos de debilidades, con poca educación, plagados de celos y envidias, para que fuesen sus representantes en esta tierra.
Pero ciertamente el Señor no los escogió por lo que ellos eran en el momento de ser llamados, sino por lo que iban a ser después. Aquellos hombres fueron transformados por el poder del Dios. Sus pecados fueron perdonados y sus vidas llenas del Espíritu Santo para que proclamasen el mensaje del reino primero a la nación de Israel y luego a todo el mundo, como lo hacemos nosotros. Ellos lo hicieron en su tiempo. Ahora nosotros conocemos el Evangelio de salvación. Ahora en este tiempo nos toca a nosotros llevar el Evangelio a un mundo lleno de tinieblas y de maldad. Pero no vamos a tener una obra llena del poder del Espíritu Santo si primero no estamos en comunión con Dios. Ese es el deseo de mi corazón. Que todos los ministerios se pongan a cuentas con Dios y estén en comunión con Dios en primer lugar, para después estar en comunión los unos con los otros, y que su servicio sea de bendición para la iglesia y para usted. Esta semana empezamos nuestra campaña evangelística. Como iglesia nos hemos propuesto predicar a Cristo. Es una gran oportunidad para obedecer lo que dice, pero no esté feliz, contento diciendo: ay, voy a hacer lo que dice la gran comisión. Si nos olvidamos de estar haciendo la gran comunión. Hemos visto a la luz de la Escritura que no podemos ir a ellos si primero no vamos a Jesús. En realidad, tenemos que ir a Él en rendición total, en comunión íntima, para que Él trate en primer lugar con nosotros, nos llene de su Espíritu Santo, y así podamos impartir a otros con poder su Evangelio. Y voy a leer Marcos 3, 13 y 14. Marcos capítulo 3. Voy a leer los versículos 13 y 14. Amén. Después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12 para que estuviesen ¿con quién? Con Él en primer lugar, y en segundo lugar para enviarlos a predicar. Jesús nos dice que Él nos llama para que primero estemos con Él y después nos envía. Es necesario que entendamos que primero es la gran comunión para poder realizar la gran comisión. Oramos a Dios para que ponga en sus mentes y corazones esta gran verdad que hemos estudiado hoy mediante su palabra. Que durante esta campaña podamos ser instrumentos de bendición en sus manos, invitando, trayendo personas que aún no conocen de Cristo, para que Él toque aquellos corazones que están dispuestos a aceptar la verdad de Dios. Y para que haya ese impacto en esta campaña, lo primero que tenemos que hacer es nosotros estar a cuentas con Dios. Oremos. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por su palabra que es viva y eficaz, penetra nuestra mente y nuestros corazones y nos lleva a obedecerla. Señor, queremos ser instrumentos útiles en sus manos en esta campaña. Y Señor, perdónenos
porque siempre ni dentro del mismo ministerio nos ponemos de acuerdo y queremos que usted llene de bendición lo que hacemos. Señor, que en primer lugar nos pongamos en comunión con usted, en comunión con nuestros ministerios, para así poder tener el poder lleno del Espíritu Santo para poder predicar tu palabra, para poder invitar y para poder traer personas que aún no te conocen. Gracias, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana y tarde hemos escuchado el sermón titulado La comunión y la evangelización. Tenemos un desafío, no solo para esta semana, sino para todas nuestras vidas, buscar primero tener comunión con nuestro Señor, y de esa manera podemos ir y hacer lo que Él nos mandó, a cumplir con la gran comisión. Gracias. Hagámoslo de pie, hermanos, vamos a orar. Soberano Dios y nuestro buen Padre Celestial, gracias le damos por habernos permitido abrir su palabra, meditar en ella. Señor, que podamos entender que no podemos realizar con eficacia la gran comisión si primero no estamos realizando la gran comunión. Que nos mantengamos unidos en armonía, que significa la gran comunión, para poder realizar con poder la gran comisión. Y ahora, Señor, el amor de Dios, la gracia infinita de Cristo, nuestro Salvador eterno, y la comunión y participación del Santo Espíritu de Dios, sea con todos y cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén.